noches y bienvenidos a nuestra mesa de redacción que, como ven, está un poquito cambiada. Hoy comenzamos nuestros temas de debate hablando de las preocupaciones de los aragoneses, concretamente las relativas a la política, porque 9 de cada 10 aragoneses cree que es necesario regenerar las instituciones, aunque solo 2 de cada 10 confían en que sean los políticos los encargados de hacerlo. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta publicada este domingo por el Heraldo de Aragón, de la que hablaremos luego. También nos preocupa la política nacional, porque después de las reformas anunciadas por el Gobierno tras el Consejo de Ministros del pasado viernes, se han producido las críticas desde distintos ámbitos, ya que van en la senda de la austeridad. Sin embargo, a pesar de esas críticas, Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ha anunciado que no hará cambios en su gabinete. Y por último, también hablaremos de la bicicleta, puesto que ayer, a pesar del frío y de la lluvia, cientos de zaragozanos salieron a las calles para protestar contra esa decisión de la Dirección General de Tráfico, que pretende imponer el uso obligatorio del casco en el uso de bicicleta por la ciudad. El ayuntamiento dice que eso podría poner en peligro el también intencionado y que tan buenos resultados ha obtenido el servicio bici de Zaragoza. Para hablar de todos estos temas, ya les digo que esta mesa está un poco cambiada, pero el que no cambia este lunes sigue con nosotros, Jesús Morte, presidente de la Confederación de Empresarios. Hola, buenas noches, Victoria, encantado de estar aquí. Muy buenas noches. Por parte de Junta Aragonesista tendremos a Carmelo Asensio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y María José Montesinos también nos acompaña, periodista del Grupo Heraldo y compañera. Gracias por venir. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hablando de esos temas. Hemos anunciado esos datos que eran llamativos de la encuesta encargada por Heraldo y hecha por Amasm, que decían que aumenta al calor de la crisis económica, aumenta esa preocupación de los aragoneses por la política y que todos creen o manifiestan que se debería producir una regeneración de las instituciones. Lo más llamativo, Jesús, es que parece que no confían mucho en los políticos para llevarla a cabo. La verdad es que cuando uno lee la encuesta que publica Heraldo de Aragón, le entran ganas de salirse del cuarto y marcharse a otro cuarto, a ver si en ese otro cuarto no pasa lo que está pasando ahora, ¿no? Cuando la mitad de los aragoneses dice que lo que pasa en Aragón pasa en el resto de España, es decir, un 50% que cree que aproximadamente Aragón viene a ser un poco lo mismo que pasa en España con estos temas de la corrupción. Sin embargo, los datos que has dado antes son verdaderamente alarmantes, ¿no? Yo quisiera hacer antes algún antecedente. La corrupción existe y existe en la sociedad como conjunto,
y existe entre particulares, y existe entre empresas, y existen en las organizaciones no políticas, pero la diferencia es que las organizaciones políticas son las que rigen los destinos y el futuro de los ciudadanos, y además con nuestros impuestos. Luego a ellos se les debe pedir con mayor claridad y contundencia un ejemplo claro de administrar bien, sin necesidad de corrupción, nuestros medios, ¿no? ¿Cómo es posible que el 90% de las aragoneses crean que los partidos políticos no van a hacer nada por establecer un proceso regeneracionista en la clase política española? A mí ese dato es que me asombra. Un 88% creo de aragoneses creen que la corrupción está instalada como algo habitual y como que no pasa nada, muy poca gente, y sin embargo el dato quizá más alarmante sea el primero, ¿no? ¿Cómo es posible que los ciudadanos aragoneses piensen que los partidos políticos no van a hacer nada por arreglar esta situación? Yo me quiero imaginar esta encuesta en clave electoral. Y un mes antes de la culminación del proceso electoral, hay un partido que ve mermados sus expectativas como consecuencia de lo que está en la encuesta. ¿No pondrían en marcha medidas para tratar de minorar esa situación procedente de la encuesta que pondrían? ¿Cómo es posible que no las ponga con esto? Carmelo, como representante de los políticos en esta mesa, ¿qué tienes que decir de esta encuesta? Hombre, pues realmente los datos son alarmantes. El que haya pues un 90% de aragoneses que tengan una desconfianza absoluta en el sistema político, pues y en las instituciones es tremendamente grave. La verdad es que no es un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que es verdad que en el momento en el que estamos, en este contexto tan complejo, con una crisis que dura tanto tiempo, y luego sobre todo con esa falta de futuro, que la gente está desmoralizada y está en una situación casi de depresión colectiva generalizada, es normal que en estos casos y sobre todo se incremente o se agrande esa brecha que existe entre las instituciones y los partidos políticos y la ciudadanía. Y eso realmente es muy grave. Es verdad que hay cuestiones del propio sistema político electoral que contribuyen a ello. Tenemos un sistema electoral que está pensado para que haya un sistema de bipartidismo parecido al régimen que hubo de la restauración borbónica, con dos grandes partidos que se van alternando en el poder, con muy poca posibilidad para aquellos partidos que no somos mayoritarios o que somos más pequeñitos, y que lógicamente pues ha generado una endogamia política con unos claros vicios y comportamientos incluso de carácter
y eso es un problema muy serio. Luego también hay problema con el propio funcionamiento de los partidos políticos, donde a veces se adolece de sistemas de participación real, de democracia interna, y ya el colofón último pues ha sido los casos de corrupción tan devastadores que hemos conocido. Desde luego no todos somos igual. Yo creo que hay otro elemento que también es muy importante y está contribuyendo a este desalentador panorama, y es la actitud que los partidos políticos y sobre todo aquellos que ejercen el gobierno tienen ante la crisis. Y esa desafección sí que es muy grave, porque la gente está viendo que los partidos políticos que están gobernando no están haciendo todo lo que debieran para combatir la crisis. Más bien lo contrario. Es una situación gravísima que hayamos pasado de los 6.200.000 desempleados. Y lo más triste es escuchar cómo el propio Ejecutivo dice que no va a poder hacer nada para evitar esta sangría, para poder remediar el principal problema que en este momento tienen los ciudadanos. Pero ¿cómo es posible que un gobernante esté diciendo estas cosas? ¿Cómo es posible que un político, que ahora sí que ha llegado el momento de remangarnos todos, pero primero los políticos para asumir nuestras responsabilidades, diga semejantes barbaridades? Jesús decía, es posible que sea una cuestión electoral, que los partidos políticos puedan reaccionar antes de las elecciones. Pues estamos viendo que no, que perseveran en los errores, porque hoy por hoy tanta restricción del gasto, tanta austeridad, está demostrando que nos está metiendo en un callejón sin salida. Ya hasta lo dice pues instituciones a nivel internacional como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? De que nos hemos pasado de frenada, ¿no? Con las medidas que estamos adoptando, y que no se transmita ninguna ilusión ni haya ninguna chispa de esperanza para la gente, es algo que lógicamente preocupa, y la gente pues lógicamente desconfía cada vez más de la participación política. Y luego también es verdad que tenemos una sociedad que no está suficientemente vertebrada, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la participación. Es más, entidades como los sindicatos, los partidos políticos o incluso las asociaciones de vecinos se ven como una parte más del sistema, cuando no lo es, cuando es un cauce magnífico de participación social. Y ese es un problema. Por lo tanto, yo creo que llega el momento, en este momento tan complicado, de onda de presión, de una crisis tan duradera y larga como la que tenemos, con un paro masivo, de empezar a remangarnos todos, asumir la responsabilidad que todos tenemos, especialmente los políticos, y empezar a bregar para salir de esta situación, y sobre todo poniendo a las personas en el centro de la acción política. Eso es fundamental, cosa que no se está haciendo. María José, ¿crees que se está haciendo, no? Ponerles en el centro de la acción política. A los ciudadanos, pues bueno, yo pienso que desde luego las cifras son muy tristes, son graves, como se ha dicho. También pienso hasta qué punto nos pueden sorprender estas cifras, por muy triste que sea, ¿no? Porque vamos,
cifras graves en todos los aspectos, ¿no? En el paro, en el recorte del gasto. La población pues vive todo esto con desesperanza, es evidente, y a mí me parece que, claro, verlo en una encuesta pues se hace muy grave y muy duro, pero yo creo que este es el tono de las conversaciones de la calle. La gente, desde luego, está muy desesperanzada, y pienso que efectivamente el ciudadano ve al político muy lejano de los intereses del ciudadano. No sé si es justo o si es una calificación demasiado rígida o no sé, respecto al político, pero desde luego yo creo que el ciudadano piensa que el político pasa de sus problemas, no sé si tanto, pero que en realidad no es lo primero que le importa sobre todo los grandes partidos, como decía Carmelo, pero los datos son malos para todos los partidos. Le importa a veces mucho más las elecciones o conservar su porcentaje o hacer las cosas con un sentido de cómo me va a rentabilizar esto políticamente y no en ayudar al ciudadano. No estarán en contra del ciudadano, pero el ciudadano no percibe que hagan un esfuerzo real, ni que les importe tanto, ni que les importe más que otras cosas que les tendría que importar. Entonces, yo entiendo estas cifras, es que no sé, por triste que sea, si no es lo que cabría esperar. Pienso que sí, que efectivamente el momento no es el de renunciar a la política, ¿no? Desde los ciudadanos. Una cosa son las malas políticas que se puedan hacer y otra cosa es la política, que es la participación de todos en la organización del bien público, ¿no? Y efectivamente, pues a través de asociaciones o a través de otros canales que hay, habrá que pensar en que no solo hay que criticar o destruir, sino buscar una salida. Pero vamos, yo entiendo que es difícil porque realmente la gente, pues no sé, diciéndolo de una manera muy cotidiana, está muy quemada, no se le da una perspectiva, ninguna esperanza, ningún sentido. Entonces es normal que ellos se sientan pues un poco engañados, ¿no? por todo el sistema. Me vas a permitir, Victoria, es que el dato es que estamos hablando de corrupción y de un mal uso de los medios que los ciudadanos dan a las organizaciones políticas para sacarnos de este atolladero. Si no me equivoco, corrupción ha habido con un crecimiento del 2, del 3 y del 4% en España. Si no me equivoco, corrupción ha habido
con peores datos de los que se tienen ahora en la época de los 80, 90. Luego, la corrupción es algo que parece consubstancial con la clase política cuando no debería serlo, sino todo lo contrario, ¿no? A mí me da la impresión que la excusa de la crisis, que es verdad, está clarísimo dónde estamos, no es suficiente como para llegar a entender o a ser benévolo con los casos de corrupción que entran en la política, que además deben ser el ejemplo de la ciudadanía en su conjunto. Antes lo he dicho y lo vuelvo a repetir, entre empresarios también hay corrupción, pero lo paga el empresario al que le engañan o al revés. Pero la corrupción en los partidos y en las organizaciones políticas la pagan el resto de los ciudadanos. Ahí está la diferencia tan primordial. Y esto no se puede publicar en el boletín oficial del Estado diciendo que no haya corrupción. Artículo primero, que no haya corrupción. Oigan, no. Lo que pasa es que yo no sé si la libertad de acción que tienen los grupos políticos, en todos los sentidos, sin ningún control o muy poco control, hace que algunos, que no son todos, ojo, yo también quiero lanzar una lanza a favor de aquellas organizaciones políticas que cumplen con su obligación con toda honestidad, con toda ponderación, etcétera, etcétera. Luego, lo que hay que tratar es sacar a esas personas que, dedicándose a la política, engañan a los ciudadanos. Eso sí que sería una buena norma y una buena ley. Pero antes de cambiar de tema, ¿cómo pueden los políticos volver a ganarse la confianza de los ciudadanos? ¿Cuáles son los primeros pasos que tienen que dar? Pues, sin duda alguna, con los hechos. Con los hechos en lo interno y en lo externo, además. Como bien decía Jesús, es verdad que cuando hay un acto de corruptela, la justicia tiene que actuar y tiene que actuar de una forma ejemplar. Lo que es imposible es que todos los casos de corrupción que hemos conocido en la política española, si echamos la memoria atrás, empezando por la financiación del Partido Socialista con Taines por Filesa y todo aquello, no sé si lo recordaréis, el escándalo de Javier de las Rosas, es decir, todo lo que ha venido sucediendo en los últimos 34 años, es curiosísimo que nadie está en la cárcel por casos de corrupción gravísimos. Por lo tanto, comportamiento ejemplar y control democrático de los partidos y de los casos de corrupción. Y luego, cuando decía, la mejor forma de decir es hacer, ¿no? Como decía en su día José Martí. Y aquí lo tienes que hacer tú como representante político con la máxima transparencia y coherencia política. Transparencia y coherencia que hacemos no solamente publicando nuestras declaraciones de la renta y nuestros
sueldos, que es muy importante, sino renunciando a cosas que son completamente innecesarias, como por ejemplo, no es por nada, hemos hecho los concejales de Chunta Aragonesista renunciando a las dietas por asistir a sociedades municipales, que es tremendo que por 15 minutos por asistir en tu horario de trabajo a un consejo de administración de una sociedad municipal te levantes 300 euros, con lo que está cayendo, bueno, pues somos el único partido político que lo ha hecho, porque esta misma propuesta, aparte del ayuntamiento, se llevó a las Cortes y todos los partidos políticos, sin excepción, dijeron que no, actuando en lo interno de una forma ejemplar y actuando en lo externo. Es decir, exigiendo a todos compromiso para que esas palabras de participación social y de democracia se escriban con mayúscula y los ciudadanos puedan participar en la vida política y en la toma de decisiones. Es fundamental. Si no, el sistema terminará pudriéndose y habrá un riesgo realmente grave para que emerjan, evidentemente, no políticas, sino populismo, con los riesgos que ello también conlleva. María José, un último apunte de este tema. ¿Cómo se puede volver a ganar la confianza de los ciudadanos? Pues claro, con los hechos, sí, evidentemente. Yo estoy de acuerdo con Jesús cuando dice que los políticos corruptos son una minoría. Es cierto, desde luego es muy poca gente la que hace esto tan feo de coger la cosa y metérselo al bolsillo. Evidentemente, claro que sí, pero sí que es verdad que estas situaciones se dan dentro de los partidos políticos y dentro de un sistema político que es que está muy establecido ya, entonces da lugar a muchos vicios de funcionamiento que no son corrupción, pero que impiden muchas veces que se persigan, ¿no? Son unas cosas pues un poco rígidas o un poco más tonticas, un poco cerradas, a lo mejor, pues bueno, esto que se comenta de que claro, en la transición hubo que hacer unos partidos políticos fuertes porque era necesario, porque en el momento lo exigían, pero bueno, ahora ya tenemos todos más cultura democrática, la gente pues puede participar, habría que hacer pues más transparencia, más Todos, ¿verdad? más, bueno, bien, pero No, vamos casi a hacer la todos, prueba, ¿no? En todo caso, María José. quiero decir que sí que habría que ir pues a sistemas más abiertos, no que todo vaya a la lista y entonces el que va primero a la lista lo que tiene que hacer es llevarse bien con el que va a hacer la lista. A veces, no sé, da la impresión de que vale, de que el que llega a presidente de gobierno no es el más inteligente, sino el que mejor se ha sabido llevar con todos en el partido, y eso pues habrá sido pues un poco no molestando a nadie, ¿no? Pues que eso no suceda, ¿no? O sea, realmente hay que modificar, hacer más abierto el sistema de partidos, más participativo, pues cambiando las mayorías o de la manera que sea. Y claro, es que esto lo tienen que hacer los políticos porque son los que
en los órganos legislativos. Ellos lo tienen en su mano. Y sobre todo escuchar al ciudadano, porque yo creo que sería muy interesante hacer un resumen de los últimos movimientos ciudadanos que además han ocupado la calle. Yo creo que es fenomenal que lo hagan, porque de ahí sí que podríamos sacar un discurso ciudadano muy útil de cómo entienden la democracia, cómo entienden la política y cuáles son las realidades y las preocupaciones de la ciudadanía, que es el principal problema que estamos teniendo, de que buena parte, no todo el mundo del estamento político vive de espaldas a los ciudadanos. Vamos a quedarnos con el dato positivo de la encuesta, que es que el 38,6% sí tiene confianza en que algún día se regeneren las instituciones. Vamos a quedarnos con ese dato y vamos a hablar de las medidas que ya están tomando pues, los partidos que han sido elegidos para gobernarnos, en este caso el gobierno central. Tras el Consejo de Gobierno el pasado viernes se anunciaron una serie de reformas, una serie de medidas que van en la senda de la austeridad, que implican, además vieron las cifras, que por ejemplo el paro pues prevén que no baje del 25% hasta el 2016, que tampoco el PIB supere ese 1,3% hasta 2016, y eso sí, que el déficit se controle. Supongo que todos escucharíamos las declaraciones del expresidente del gobierno, que llamó a este tipo de política austericidio. No sé si alguien está de acuerdo o no. A mí me da la impresión, incluso cuando medito en la soledad en mi casa, lo pienso, que cuando yo monto un proyecto empresarial y nombro a una serie de gestores para que lo sigan, lo lleven adelante, el proyecto es bueno, el Partido Popular ha ganado por mayoría absoluta. Pero si ese proyecto bueno, que además lo entiende la sociedad y me da la mayoría para gobernar, si los gestores de ese proyecto son incapaces de sacarlo adelante, yo os puedo asegurar que esos gestores me durarían un mes. Un proyecto aceptado por la sociedad, un proyecto bueno para el territorio, un proyecto bueno socialmente, si no funciona porque los gestores no son de la calidad que yo pensaba que fuera, yo lo cambiaría. Eso es un consejo al presidente Rajoy. Pues el presidente Rajoy ya anunció que no piensa hacer. Bueno, bien, pues me parece muy bien. Él es firme en sus convicciones, pero a lo mejor los ciudadanos pensamos lo contrario, ¿no? Y yo creo que en estos momentos, no quitando ningún ápice de la legalidad que tiene el Partido Popular, los españoles les hemos dado su confianza. A mí me da la impresión que el equipo actual del gobierno es posible que mejoraría mucho la gestión si cambiaran determinados nombres, y no me los pides porque no los voy a
economía pues ni siquiera, bueno, tiene serios enfrentamientos, eso es lo que se dice en la calle. Yo creo que procede un cambio. Yo es que confío mucho en la impronta de las personas y en la capacidad que tienen las personas para poner en marcha gestiones o medidas que beneficien al resto de los ciudadanos, ¿no? Sí, yo creo mucho en las personas, mucho. Pero Jesús, ¿eso cómo se entiende? Porque estamos pensando ahora el Partido Popular, completamente legitimado porque el 20 de noviembre del 2011 salió pues con una mayoría absoluta, de acuerdo, pero con un programa electoral que no es ni punto de comparación con lo que luego ha hecho. Si desde luego el Partido Popular ha hecho algo que era llegar a la austeridad, hay que felicitarle porque lo ha conseguido. Ha tenido que corregir las tasas de crecimiento económico, mejor dicho, de decrecimiento, porque no vamos a caer un 0,5, sino que vamos a caer un 1,3. 3 veces más de lo que habían previsto, que menudas previsiones que hacen estos chicos. En tan solo un año, y gracias a su política económica y su maravillosa reforma laboral, se han destruido 650.000 puestos de trabajo. Año y tiempo récord en destrucción de empleo. 6.200.000 parados. Un 27% de la población parada, que se dice pronto. Querían una austeridad. Enhorabuena al Partido Popular porque lo ha conseguido. 2 millones de hogares en la que todos sus miembros están en paro. Increíble, pero cierto. Y 1.200.000 hogares donde la renta media está en torno a los 400 euros mes. Es decir, rozando el umbral de la pobreza y la exclusión social. Una tasa de paro juvenil que estamos hablando del 57%. Que ahora encima luego nos tenemos que tragar las milongas y las declaraciones de algunas personas del Partido Popular, como la señora Aguirre, que es motivo de orgullo de que nuestros jóvenes se vayan fuera. Que tenemos que encima aguantar, como el propio consejero Bueno dice que los problemas no son de la inacción del gobierno aragonés, sino que la EPA, claro, la estimación y la población y la muestra que se ha tomado pues no son suficientemente representativas. Pero hombre, ¿hasta dónde va a llegar esta tomadura de pelo? Y no tienen que cambiar personas, porque yo estoy también muy convencido de lo que dice Jesús. El dúo sacapuntas que tenemos dirigiendo la economía española, que son el señor de Guindos y el señor Montoro, que cada día actúan más como dúos sacapuntas que como ministros de Economía y Hacienda, dos de las carteras fundamentales del gobierno de España, pues no es cuestión de que cambien estos señores, que también es cuestión de cambiar el rumbo de la política económica, porque así lo único que vamos a conseguir va a ser más años de recesión y sobre todo más años de destrucción de empleo y de dificultad para salir de la situación actual de crisis económica. Por lo tanto, por favor, que se cambie de política económica, que hasta los sectores incluso ya más conservadores, y como comentaba antes, organismos internacionales nada sospechosos de ser izquierdistas como la OCDE o el Fondo Monetario Internacional,
está diciendo que con tanta austeridad Europa va a entrar en otra ola de depresión económica. De hecho, ya está en depresión económica, en recesión. María José, ¿qué opinas de estas medidas? Sí, yo estoy de acuerdo que la receta de la austeridad pues no está dando ningún fruto positivo más que el de reducir gastos, pero claro, también está reduciendo ingresos, porque con lo cual va a ser muy difícil cuadrar ese balance cuando quitamos gastos, pero nos llegan menos ingresos porque efectivamente la actividad económica es menor. Desde luego, si el Fondo Monetario Internacional ya está diciendo que tanta austeridad pues lo que está provocando recesión. Se habla de que España puede tardar 10 años en recuperar las cifras de paro, o sea, de ocupación de la población activa de antes de la crisis. Es mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, el Fondo Monetario dijo eso, también el Fondo Monetario dijo que el gasto público español en la última reunión del G20 no era exagerado, que no era ahí donde había que intervenir, que había que intervenir en el déficit bancario. Yo no sé si se ha hecho mucho en eso, ¿no? Se ha reducido gasto público, en educación, en sanidad, no se ha reducido gasto público a lo mejor en administración, y no tanto en administración, sino, no sé, no a lo mejor en funcionarios, sino en las personas que llegan ahí con el partido de turno. Que también se ha hecho ajuste también. Sí, pero bueno, de todas maneras, el hecho es que sí, claro, el Fondo Monetario dice esto, muchas autoridades dicen esto, pero mientras Bruselas diga otra cosa, nosotros estamos en ese club, ¿no? La verdad es que había que corregir el déficit, pero esto ya está llegando a un nivel insostenible, y yo creo que esta recesión durante más tiempo es que va a traer más paro y más cierres de empresas, ¿no? Estamos viendo empresas que estaban viviendo en el límite, y como ese límite sea 2 años más, igual no consiguen salvarlo, y a lo mejor pues el cambiar de ministro significaba, pues no sé si solucionar el tema, pero sí que el gobierno ve ahí un problema, ¿no? A lo mejor ese gesto ya era algo, ¿no? Jesús, un último apunte. Yo, tratando de ser objetivo, tampoco quiero echar a los 2 años del gobierno del Partido Popular la culpa de todos los males que pasan en este país, porque el Partido Popular ya se encontró con un paro de 600.000 menos, pero en 5 millones ya. Con lo cual, el anterior gobierno era el socialista, Sí. que dejó la situación de tal manera que, incluso siendo generosos con el Partido
diríamos, ha crecido menos el paro con el Partido Popular que lo que creció en los últimos 3 años de la era Zapatero. De cualquier forma, sean socialistas, sean populares, sean tal, la obligación que tienen es sacar este país adelante con la ayuda de todos. Y con la ayuda de todos la tendremos cuando se cumpla aquel refrán de que las palabras convencen y los ejemplos arrastran. Con el ejemplo nos arrastrarán, seguro. Bueno, pues no me resisto a acabar esta tertulia con un tema un poco más amable, aunque también controvertido. Ya anunciábamos que este domingo, se habían manifestado muchos zaragozanos ciclistas en contra de esa posible normativa que hará obligatorio el uso del casco en ciudad. Casi un sí y un no. Esto facilita en algo la vida y ese avance que se había conseguido en que la gente vaya en bicicleta. Hombre, las motos no van a 90 kilómetros por hora. Bueno, a lo mejor algún machote le da tan fuerte que llega a 90 kilómetros por hora. Yo no tengo una postura definida, ¿no? A mí me da la impresión que si anda con prudencia se puede andar sin casco, vamos, sin ningún tipo de problema. Y aquel que voluntariamente lo quiera ponerse, que se lo ponga. Eso es lo que yo pienso. María José, no sé si tú eres usuaria de bicicleta. Sí, algo no así, del servicio Bici Zaragoza, pero sí que la uso. Yo la verdad no veo la necesidad ni porque la Dirección General de Tráfico le preocupan ahora de repente las bicicletas por la calle, que bueno, que sí que habrá que... Yo estoy de acuerdo con que ya hay un reglamento de circulación, hay normas básicas, no excederse, no ser kamikaze, pero yo creo que no hay ninguna necesidad y que efectivamente pues la obligación del casco para el servicio Bici Zaragoza o cualquiera de estos que funcionan en las ciudades españolas es un desastre, porque ¿cómo organizas eso? Vas con tu casco, te pones el casco que lleva otro, no es como muy normal, y luego es que yo veo que no sé, en Alemania, en Holanda, en París, la gente lleva cascos, o sea, hay servicios de bicicleta, la gente va muchísimo en bicicleta. A veces ellos sí son un poco kamikazes, en Ámsterdam a veces dices, pero en el último minuto ha esquivado. Nadie lleva casco y no creo que se haya detectado que eso sea un problema. No sé si se ha creado un problema donde no lo había, yo creo. Carmela, ¿qué opinas? Da la sensación de que en lugar de repartir cascos a la población por la situación de crisis que se vive, parece que se entienden menudeces de este tipo y de ahí quieren dar cascos para circular en bicicleta. Yo solamente, bueno, pues como habéis dicho antes, yo tomaría como referencia lo que pasa en otros países que sí que tienen una trayectoria y una tradición también de uso de la bici, pues como aquí o mayor, que
necesario ese casco y que incluso pues, pueda afectar al servicio de alquiler público que tenemos en Zaragoza, que ha sido un auténtico éxito, que hay que seguir ampliándolo en zonas de la ciudad como Valdesparratera o Torrero, que todavía están sin esas estaciones de bici y sin esos carriles suficientes, y que desde luego que se aprende de la experiencia. Ha habido también casos en el sentido contrario, como en la ciudad de Melbourne, en alguna otra ciudad, por ejemplo, dentro de Europa, que la introducción del uso del casco ha supuesto una disminución considerable del uso de la bicicleta, que es lo que comentabas. Vas a tener que ir con la bicicleta plegable en un brazo y con el casco en el otro brazo. Por lo tanto, yo creo que puede ser un problema para un sistema que tenemos aquí de alquiler de bicicleta público, e incluso para el uso en general de la bicicleta, que puede ser